Bueno, vamos a resolver este problema de examen donde se combina una parte de hidrodinámica con una parte de hidrostática. Es decir, por este tubo vamos a tener fluido que va pasando a través de este tubo, aquí hay un estrechamiento, mientras que aquí tenemos un tubo, un manómetro de tipo diferencial, está lleno de mercurio y hay un desnivel, en ese mercurio hay un desnivel. Pero claro, el mercurio está en reposo, así como esta columna de líquido y esta columna de líquido que hay aquí está en reposo. También, a los efectos de resolver el problema, nosotros tenemos que pensar que encima de esta columna que está en reposo hay otra columna de líquido que es verdad que se está moviendo, pero la cantidad de líquido que hay aquí encima, eso no cambia, por más que el líquido se esté moviendo, conforme las moléculas del líquido se mueven hacia la derecha, otra molécula irá ocupando ese lugar, es decir que aquí siempre tengo la misma cantidad de líquido, lo mismo que aquí arriba también tengo la misma cantidad de líquido. Entonces dice, en la figura se representa un tubo de Venturi para la medida del caudal con el típico manómetro diferencial de mercurio. A través del tubo de Venturi circula agua, es decir que por esta tubería circula agua. Determine la velocidad del agua en el punto 1 y en el punto 2, sabiendo que la densidad del agua tiene este valor conocido por todos y la del mercurio es esta. El desnivel H es 10 centímetros y que A1, es decir, la superficie circular de este tubo, es 5 veces mayor que la superficie de este otro. Vale, entonces nosotros vamos a empezar viendo qué elementos necesitamos nosotros para resolver este problema. Por un lado, vamos a utilizar el concepto de caudal. ¿Vale? El caudal Q nosotros lo definimos como el producto de la velocidad por el área, es decir, la velocidad del fluido, suponemos un régimen laminar y por lo tanto todas las moléculas de agua que pasen a través de esta superficie tendrán todas la misma velocidad para toda esta superficie que claro está vista de perfil, pero es un círculo, ¿no? Una circunferencia. Vale, entonces, esto vamos a utilizar, el concepto de caudal. Otra cosa que nosotros tenemos que utilizar es también Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Siempre que tengamos líquidos en movimiento, nosotros vamos a tener que utilizar Bernoulli. Y luego, en la parte en la cual tengamos que analizar el líquido que está en reposo, tenemos que emplear conceptos de hidrostática, como por ejemplo, que la presión a cierta profundidad es ρ por G por H, donde ρ es la densidad del fluido, G es la aceleración gravitatoria y H es la profundidad. Ojo, no es la altura, sino que esta H aquí significa profundidad. ¿Vale? Bien, entonces, por ejemplo, si yo me piden las velocidades tanto en el punto 1 como en el punto 2. Entonces, voy a dibujar esos vectores velocidad. En el punto 1 tendremos una cierta velocidad, que será V1, y en el punto 2 tendremos una velocidad que será V2. V1 y V2. Evidentemente que V2 será mayor que V1 porque en la zona donde hay estrechamiento, en esta zona disminuye la presión, pero aumenta la velocidad. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema del caudal, asumiendo que para un régimen laminar el caudal es algo constante, y esta es la clave, si es constante, yo podré escribir lo siguiente, o sea, si Q es constante, yo podré escribir que la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2.
Ahora, como me dice que hay una relación entre el área 1 y el área 2, dice que el área 1 es 5 veces mayor que el área 2, 5 veces mayor que el área 2. Por lo tanto, sustituyendo el área 1 por 5A2, me queda V1 por 5A2 es igual a V2 por A2. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplificar A2 y llego a una relación entre las velocidades. V1 es igual a V2 partido 5. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a subrayar, que es algo que vamos a necesitar para más adelante. Vale, vamos a poner aquí, espérate que se coló eso, vamos a poner aquí, así, vale. Bien, ahora nosotros vamos a aplicar Bernoulli, ¿no? Tanto para el punto, o sea, vamos a igualar la ecuación de Bernoulli con el punto 1 y el punto 2. Entonces, para el punto 1 yo voy a escribir presión en el punto 1 más, tengo que tomar un nivel de referencia para aplicar la ecuación de Bernoulli, desde donde voy a medir las alturas. Entonces, el nivel de referencia que voy a tomar, me conviene que sea este, por ejemplo, este nivel. Ese va a ser el nivel de referencia, ¿vale? Ahí abajo. O si no, también puedo, ¿por qué no? Puedo tomar el nivel de referencia justo aquí, que pase por al mismo nivel donde están los puntos, es decir, que el nivel pase al mismo, justo donde están los puntos, colocar el nivel ahí, voy a borrarlo aquí, ¿vale? No hace falta colocarlo aquí. Vale, entonces de esa manera, la altura respecto a ese nivel que va a tener tanto el punto 1 como el punto 2 será 0. Es decir, la ecuación en general sería presión 1 más ρ del agua, en este caso, por G por H1, más ρ por velocidad 1 al cuadrado partido 2, eso es para el punto 1, la aplicación de Bernoulli, y para el punto 2 me quedaría presión 2 más ρ por G por H2 más ρ por velocidad 2 al cuadrado partido 2. Bien, las alturas, tanto H1 como H2, son igual a 0, porque están medidas respecto a ese nivel que yo puedo elegir libremente. Entonces, estos términos se cancelan. Y aquí yo llego a una relación que es muy importante. La relación es que presión 1 más ρ por V1 al cuadrado partido 2 es igual a presión 2 más ρ por velocidad 2 al cuadrado partido 2. Bien, y puedo ir un poquito más allá, porque me puedo desprender o de V1 o de V2, sustituyendo esta relación. Por ejemplo, en lugar de V1, puedo poner V2 sobre 5. Y como V1 está al cuadrado, al sustituir me quedará, si V1 está al cuadrado, será V2 al cuadrado dividido 25. Es decir, que en definitiva, esta ecuación me va a quedar P1 más ρ por V2 al cuadrado dividido 25 por 2, o sea, dividido 50, eso es igual a presión 2 más ρ por V2 al cuadrado partido 2. Vale. Y ahí tengo otra ecuación muy importante, que es lo que yo he extraído, a lo que he llegado, ¿no?, aplicando Bernoulli. Vale. Y ahora tengo que ver, porque en estas ecuaciones yo tengo una relación entre V1 y V2, pero aquí además no puedo calcular V2 porque no conozco ni la presión del punto 1 ni la presión del punto 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar los principios de hidrostática y para eso me voy a elegir este nivel. Me voy a elegir un nivel que pase justo por aquí, y voy a tener en cuenta, por ejemplo, este puntito que le voy a llamar
le voy a llamar punto A, y este puntito le voy a llamar punto B. El punto A encima de él tiene toda esta columna de líquido, cuya altura es, vamos a llamarle a esto H, a esta distancia vamos a llamarle H mayúscula. Luego hay un trocito, que es este trocito aquí, le vamos a llamar X, ¿vale? Entonces, la presión que hay en el punto A será la presión que hay en 1 más la presión ejercida por toda esa columna de agua, y esa presión será ρ por G por la profundidad, y esa profundidad será H más X más H pequeña, que es un dato que nos dan. Bien, esa presión en el punto A será igual a la presión en el punto B, porque ambos puntos están al mismo nivel, están a la misma profundidad, entonces tienen la misma presión. Entonces voy a igualarlo a la presión del punto B, y la presión del punto B será igual a la presión que hay en el punto 2, más, cuidado, tenemos una columna de agua, ¿no?, de profundidad H más X, es decir, más ρ por G por H más X, y luego tenemos una columna de mercurio. Entonces la presión que ejercerá esa columna de mercurio será ρ del mercurio, no voy a poner Hg, pongo la M para el mercurio, ρ por G, por esa altura, H minúscula, que es un dato que nos da. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar esto con esto, ¿vale? Entonces aplicaremos la distributiva y nos quedará presión 1 más ρ por G por H más ρ por G por X más ρ por G por H, y eso va a ser igual a la presión 2 más ρ por G por H más ρ por G por X más de ρ del mercurio. Ρ es la densidad, ¿no?, por G por H. Vale, y vemos que podemos simplificar, ¿no? Este término se me va con este, y este término se me va con este otro término. Por lo tanto, yo llego a esta conclusión: P1 más ρ por G por H va a ser igual a la presión 2 más densidad del mercurio por G y por H. Vale, entonces esta es la tercera ecuación que yo estaba necesitando. Esta es la tercera. Bueno, se me coló esto por aquí. Nada, lo arreglamos enseguida. Densidad, vamos a arreglarlo. Densidad ρ por G por H. Vale, entonces decíamos, vamos a subrayar esto. Vale, lo subrayamos. Esto es improvisado, por eso se cometen esos pequeños fallos, pero no me importa. Lo que importa es que el ejercicio se entienda. Eso es lo importante. Vale, entonces, yo veo una cosa, que yo tengo que, con estas tres ecuaciones que están en rojo, yo tengo que resolver el problema. Entonces, lo que puedo hacer es, de esta ecuación que tengo aquí abajo, por ejemplo, si yo hiciera P sub 1 menos P sub 2, yo no conozco ni P1 ni P sub 2, ¿no? Lo transpongo al primer miembro y aquí me queda, sacando factor común G por H, me queda densidad del mercurio menos densidad del agua. Vale. Bien, llegado a este punto, todo lo que ha sido este trabajo lo voy a quitar, porque ahora esto ya no me sirve para nada, ¿no?, porque tengo que trabajar con este resultado. Vale. Incluso esto también lo puedo quitar, y quedarme con lo que está ahí abajo. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo en esta ecuación.
voy a hacer P1 menos P sub 2 y voy a pasar para el otro lado todo lo demás. Entonces, P1 menos P sub 2 va a ser igual a ρ por la velocidad 2 al cuadrado partido 2 menos ρ por la velocidad 2 al cuadrado partido 50, y al final puedo sacar la velocidad 2 al cuadrado y me queda, y ρ también lo puedo sacar de factor común, que feo que ese ρ, vamos a arreglarlo, igual a ρ, y entonces, ¿qué me queda? Me queda un medio menos un cincuentavo, vale. Y si pongo como un denominador me queda ρ por V2 al cuadrado, y aquí pongo como un denominador que puede ser 50 entre 2, 25, menos 1 serían 24. Vale, y ahora, esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí, que es esto. Entonces, simplemente, ¿qué pongo? Pongo G por H por densidad del mercurio menos densidad del agua. Eso va a ser igual a densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado por 24 partido 50. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, despejamos ya la velocidad 2. Me va a quedar, transpongo el 50, me queda 50 por G por H por densidad del mercurio menos densidad del agua, partido 24, dividido también entre densidad del agua, y esto sería la velocidad 2 al cuadrado. Es decir, que si quiero saber la velocidad 2, tendré que hacer la raíz cuadrada de todo esto. Bien, para no extender más el vídeo, que no tiene sentido extender el vídeo, la cuenta la dejo para que la hagan ustedes. Ahora, hay una cosa, la densidad me la da en gramos por centímetros cúbicos. Tenemos que tener cuidado con eso, porque G está en metros por segundo al cuadrado, normalmente, y H, bueno, nos lo dan en centímetros, o sea, tenemos un lío aquí. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Dejamos G como 9,8 metros por segundo al cuadrado, H lo pasamos a metro, es decir que estos 10 centímetros me quedan 0,10 metros, y las densidades las dejo tal como están, en gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque este numerador, aquí, lo que está en el paréntesis será gramo por centímetro cúbico, esas serán sus unidades, que se van a simplificar con el gramo por centímetro cúbico que tenemos aquí abajo. Bien, entonces, como ven, el problema es muy fácil, y con estos tres conceptos importantes, que son el concepto de caudal, la ecuación de Bernoulli y los conceptos de hidrostática, estos problemas se resuelven muy fácilmente y además son todos iguales. Bueno, les agradezco por haber visto el vídeo. Por favor, denle like y compartan para que todos puedan aprovechar las clases.